Sí, doctor. Ya, bien. A ver, ¿está bien el tamaño de la pantalla o hay que hacer la pantalla más grande? Está bien, doctor, sí se ve bien. Ya, correcto. Mire, el tema de hoy día está relacionado con enfermedades de notificación obligatoria, ¿ya? Básicamente son enfermedades que están en un ambiente tropical, pero también sucede en las áreas urbanas, sobre todo en aquellas en las cuales ha habido un proceso de urbanización progresiva. El tema que hoy nos ocupa, vamos a tratar básicamente el dengue, la fiebre amarilla, la leishmaniasis, paludismo, entre las más importantes, ¿no? Evidentemente que hay algunas enfermedades que se les llama reemergentes, ¿no? Por ejemplo, la bartonellosis, ¿no? Está nuevamente apareciendo, ¿no? Y son también de notificación obligatoria. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un alcance en relación a las que todavía tienen mayor frecuencia, ¿no? Sin embargo, es importante recordar que las enfermedades de notificación obligatoria no solamente son aquellas en las cuales son endémicas de una región. Estamos viendo que en estos momentos, por ejemplo, estamos pasando por la pandemia del coronavirus, también es de notificación obligatoria, ¿no? Bien, dicho esto, más o menos quisiera que enfoquen el tema de cómo es que surge este proceso de emergencia de enfermedades transmisibles, ¿no? Y que generalmente tienen como intermediario un vector, ¿no? ¿Ya? Eh, tenemos el proceso de urbanización, ¿no? Ustedes saben que en los últimos 30 años ha habido un proceso acelerado de urbanización, ¿no? No tanto como, por ejemplo, en otros países como China, el Asia, ¿no? Pero sí ha habido cambios importantes. Y el proceso de urbanización implica desplazamiento de especies que tenían su hábitat natural y han tenido que, obviamente, migrar o entrar en contacto con el hombre, ¿no? Otro proceso que también es importante recordar es la deforestación, ¿no? Bosques tropicales, ¿no? O ceja de selva. Sin embargo, también eh, por procesos de explotación de las áreas, los trabajadores han estado en contacto con este ecosistema y también ha habido pues exposición a vectores, ¿no? Los mismos asentamientos humanos, malas condiciones de saneamiento, ¿no? Entonces también ha sido una vía por el cual se ha producido la emergencia de estas enfermedades. Por último, tenemos el otro proceso de el, el de la formación de grandes irrigaciones, ¿no? Algunas prácticas agrícolas relacionadas con eh, el empleo de eh, eh, ¿cómo podemos llamar? Fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden estar relacionados con la mayor aplicación del agua a cultivos de grandes extensiones. Entonces esto también ha modificado el ecosistema y ha conducido a que haya migración de algunos vectores, ¿no? Se incrementa entonces la densidad vectoral. Bien, este es básicamente una manera de introducción para tomar en cuenta cómo es que se producen estas enfermedades emergentes, ¿no? Y
cómo es que el hombre, al cambiar el hábitat, también produce estos nuevos fenómenos, ¿no? En la cual la presencia de vectores que entran en contacto con el ser humano van a estar relacionados entonces con la aparición de estas enfermedades de tipo endémico, ¿no? Bien, empecemos con el virus del dengue. En primer lugar, considerar el virus del dengue es un arbovirus transmitido por un mosquito, ¿no? En su estructura que conduce a su replicación es un ARN, ácido ribonucleico de una sola hebra. Se conocen 4 tipos de serotipos, ¿no? El DEN 1, 2, 3, 4, ¿no? El- en relación a los serotipos, se sabe que proporciona una inmunidad específica para toda la vida, ¿eh? Pero puede haber también inmunidad cruzada. La diferencia está que en este caso es a corto plazo. ¿Ya? Se pierde entonces la inmunización cuando es una inmunidad cruzada. Los serotipos mencionados, todos ellos pueden ocasionar enfermedades graves y mortal. ¿Ya? También hay un pleomorfismo genético dentro de los serotipos que hemos mencionado, ¿no? Eh, algunas variantes genéticas pueden ser más virulentas, ¿no? Entonces también eso ahí es importante tenerlo en cuenta. El- en la transmisión del, del mosquito, no vamos a acceder a esta pantalla, esa chica a la pantalla, ya. Ahora sí, el mosquito, en primer lugar, al alimentarse de la sangre, obviamente va a adquirir también el virus, ¿no? Entonces el mismo mosquito va a tener un periodo de incubación extrínseca, ¿no? Cuando el mosquito se realimenta ya en una persona eh, de, que esté sana, ¿no? Ya le va a transmitir el virus. Entonces ahí en el ser humano ya hay un periodo de incubación intrínseca, ¿no? Entonces en este caso comienza a ver ya la aparición, la replicación de este virus, ¿no? Eh, y ocasionar entonces la sintomatología, ¿no? Bien, la replicación del virus del dengue. Pero luego el virus se transmite a un ser humano por medio de la saliva del mosquito, ¿no? El virus se va a replicar en determinados órganos diana, ¿no? De ahí el virus va a infectar a los leucocitos y a los tejidos linfáticos. Una vez que el virus es replicado, se libera y va a circular en sangre para volver a infectar. Eh, el segundo mosquito que ingiere el virus, junto con la sangre, va a replicarse, ¿no? En el tubo digestivo del mosquito y finalmente llega a infectar las glándulas salivales. Ahí es donde está en condiciones, cuando va a picar un nuevo eh, ser humano, ¿no? Va a infectarlo, ¿no? Se repite el ciclo de transmisión. Bien, entonces es importante recordar que el dengue es transmitido por un mosquito hembra infectado, ¿no? Eh, ¿En dónde va a estar, digamos, el mayor centro de contaminación? Es en aquellas viviendas humanas en donde hay reservorios de agua, ¿no? El mosquito hembra va a contaminar generalmente durante el día, no en la noche, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que poner importancia, por ejemplo, cómo es el ambiente natural de los lugares en donde se contaminan los seres humanos. Por ejemplo, cuando no hay una buena instalaciones de viviendas, ¿no? Con su salubridad, su sistema de alcantarillado, de agua potable, etcétera, etcétera, generalmente tienden a colectar el agua como reserva en determinados depósitos, ¿no? Y si no están convenientemente tapados, ahí es donde el mosquito comienza a colocar sus huevos. Y en nuestro país se observó pues, el siguiente fenómeno, ¿no?
que había generalmente un amplio predominio en mujeres del dengue. ¿Por qué? Porque generalmente en los sitios donde hay depósitos de agua también están lavando ropa, ¿no? Y lo hacen generalmente en la mañana, ahí es donde el mosquito comienza a picar, ¿no? Entonces ahí es donde, eh, digamos, el aspecto cultural también entra, eh, digamos, como un factor a analizar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue hemorrágico? Eh, los síntomas clínicos del dengue, fiebre indiferenciada, ¿no? Evoluciona a una fiebre característica del dengue. En la primera parte pues, puede pasar como una gripe común y corriente, ¿no? Hay dolor de garganta, malestar general, dolores articulares. Pero después ya hay una característica que le llaman la fiebre del dengue. Bueno, generalmente le llaman así porque ya hay un factor epidemiológico que lo relaciona, ¿no? Va a evolucionar a un dengue hemorrágico, ¿no? En donde comienza a haber petequias, gingivorragia, epístasis. Y la última fase, la más peligrosa, es que el paciente llegue al síndrome del shock del dengue, ¿no? En la fiebre indiferenciada, entonces, va a ser la manifestación más común, ¿no? Eh, se ha hecho estudios en los cuales los estudiantes infectados, generalmente asintomáticos o ligeramente sintomáticos, ¿no? Pasaban como si fuera una gripe común y corriente o un resfrío, ¿no? Eh, en la, esta es en la fase inicial, pero en la fiebre del dengue ya hay cefalea, ¿no? Dolores osteomusculares, sensación de náuseas, vómitos, erupciones cutáneas y manifestaciones hemorrágicas. Como le digo nuevamente, las erupciones cutáneas están relacionadas con las petequias, ¿no? Digamos muy escasa cantidad, pero ya son las primeras manifestaciones, ¿no? De tipo hemorrágico. Adicionalmente puede haber manifestaciones tipo epístasis o gingivorragias espontáneas. Tener mucho cuidado entonces cuando hay estas manifestaciones hemorrágicas con fiebre o dolor de cabeza, ¿no? Y sobre todo el antecedente epidemiológico, no olvidarlo nunca, ¿no? Bien, en cuanto a la encefalitis y encefalopatías asociadas a infección del dengue, bueno, en primer lugar el nivel de conciencia está reducido, hay una especie de letargo, puede llegar a confusión hasta coma, rigidez de nuca y convulsiones. La manifestación hemorrágica del dengue, petequias, púrpuras, bueno, esa es una fusión de varias petequias, equimosis, ya nos está indicando también que hay ya un sangrado mayor, ¿no? Ya no solamente de vaso de pequeño calibre, ¿no? Y ahí se producen entonces las colecciones de sangre y forman lo que se llama equimosis. La gingivorragia, epístasis, ya les había mencionado, puede haber hematemesis, ¿no? Porque ya nos está indicando que hay un sangrado gastrointestinal. Si este es color sangrado, color marrón oscuro, de vómito marrón oscuro, ya nos está hablando pues, de que hay sangre digerida, ¿no? La melena, la melena ya nos habla también de una deposición oscura, tipo brea, por ejemplo, ¿no? Esto ya nos está hablando pues, de que hay un sangrado en la cual los espíritus están entrando ahí a transformar este sangrado, ¿no? Mezclado con ese. La hematoquexia, uno nos está hablando también de sanguinolentas. Igualmente, la hematuria. En la hematuria es una señal de que algo pasa a nivel de nefronas, ¿no? Entonces hay sangrado. Hay aumento del flujo menstrual también en las mujeres. Bien. En relación a cómo evoluciona el caso clínico, en el caso del dengue hemorrágico, es importante considerar los siguientes criterios, ¿no? En primer lugar, fiebre, o una historia reciente de fiebre también, ¿no? Manifestaciones hemorrágicas, en este caso, el laboratorio puede ayudar, en la cual nos puede indicar que hay un recuento plaquetario por debajo de 100.000 plaquetas por metro cúbico, ¿no? Eh, una evidencia de aumento de permeabilidad capilar es elevado, ¿no? 20% más sobre lo usual.
Claro, obviamente, ¿no? Si yo estoy como paciente perdiendo agua del intravascular, eso me está indicando que eso se debe a un incremento en la permeabilidad capilar. Y si está perdiendo agua, se está concentrando el hematocrito, ¿no? La albúmina comienza a disminuir, ¿no? Puede haber derrames pleurales, ¿no? Bien, eh, en el caso del síndrome del choque del dengue, a los 4 criterios anteriores hay que agregarle lo siguiente: insuficiencia respiratoria, manifestada por los siguientes síntomas. En primer lugar, debilitamiento del pulso y aceleración, taquifictia, ¿ya? Un estrechamiento en el diferencial de tensión arterial, ¿no? Menos de 20 milímetros de mercurio, o hipotensión, considerando la edad del paciente, ¿no? La piel está fría, húmeda, ¿no? Hay un estado de eh, mental de confusión, ¿no? Puede estar alterado, incluso llegar a, lo que puede llamar un estado de sueño, digamos, ¿no? El paciente está durmiendo, ¿no? Pero no, realmente ya está, su nivel de conciencia está muy alterado. Bien, en cuanto al estado del choque, esto se va a deber a que hay una insuficiencia circulatoria. Bien, en cuanto a los 4 grados del dengue hemorrágico, el grado 1, donde todavía es manejable, ¿no? Fiebre y síntomas constitucionales no específicos, de donde mencionar fiebre, cefalea, ¿no? La prueba del torniquete, ya la vamos a ver más adelante, consiste en lo siguiente: en colocar un brazalete en el brazo, ¿no? A una presión más o menos de 40 milímetros de mercurio, y comienza a formarse, después de cierto tiempo, petequias en la flexura del codo, ¿no? Entonces es la primera señal de que hay eh, un dengue hemorrágico, ¿no? En el grado 2 se considera cuando al síntoma del grado 1 se agrega sangrado espontáneo. En el grado 3, ¿no? Señales de insuficiencia circulatoria, ya hemos hablado: la taquificnia, estrechamiento de la tensión diferencial, hipotensión, piel fría húmeda. En el grado 4 ya es un choque profundo, pulso y presión arterial casi no detectables. No debemos llegar a esta fase. El paciente en esta fase ya debería estar ya eh, con su vía para transfusión de líquidos y fármacos. Si llegamos a esta fase, va a ser imposible también detectar ya las vías de abordaje para la transfusión de líquidos. ¿Cuáles son las señales del peligro de hemorragia? Paciente referido a dolor abdominal intenso, vómitos persistentes. Hay un cambio brusco. El paciente está con fiebre y bruscamente llega a la hipotermia, ¿no? Sudoración, postración. El paciente, previo al estado de confusión, puede estar en un estado de agitación, ¿no? Bien, aquí hay algunas señales que es importante que usted lo tome en cuenta, ¿no? Eh, Hay algunas señales que nos pueden hablar del síndrome del shock del dengue, ¿no? Generalmente 7, 8 días después de la aparición de los síntomas, ¿no? Las señales que nos pueden poner en alerta cuando de repente bruscamente desapareció la fiebre, ¿no? Disminuye el número de plaquetas, ¿no? Ya una señal de dengue hemorrágico: fiebre, manifestación hemorrágica, excesiva permeabilidad capilar, plaquetas menor a 100.000 plaquetas por metro cúbico, menos, ¿no? Una señal de alarma, eso ya estamos avanzando a fase ya mucho más peligrosa, hay que actuar inmediatamente: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, igual cambio brusco de la fiebre a la hipotermia, ¿no? Cambios en el nivel de conciencia, agitación, somnolencia. Bien. Eh, eh, bueno, este es el perfil de la progresión de la enfermedad, ¿no? Y es importante acá relacionar el valor que nos pueda dar las pruebas de laboratorio, ¿no?
conforme van incrementándose los días de la presentación de los síntomas, ¿no? Observen el hematocrito al inicio cómo se encuentra, ¿no? Mire ese rango de 57 a 34, cómo puede pasar conforme avance al octavo día de 44 a 23 por ciento, ¿no? Del hematocrito. Observen ustedes las plaquetas, la evaluación, más o menos entre el sexto al séptimo día, un rango muy amplio, ¿no? De 99 plaquetas a 9.000 plaquetas por minuto cúbico. No vamos a esperar que llegue esto a 9.000, obviamente. Un paciente con dengue con 50.000 plaquetas o 45.000 como promedio, ya nos puede estar señalando una alerta que nos ponga en una situación de ya mayor expectativa, ¿no? Para actuar inmediatamente, para que no siga progresando la enfermedad. La tensión arterial, la diastólica, ¿no? 87 que puede llegar hasta 42, pero eso es al sexto día. Entonces, es importante eso recordar, ¿no? Estas manifestaciones desde el punto de vista clínico como las pruebas de laboratorio. Un momentito, ¿qué pasó acá? Ya, bien, sigamos. Bueno, presentaciones poco usuales en la fiebre de dengue severo. Encefalopatía, daño hepático, cardiomiopatía y hemorragia gastrointestinal severa, ¿no? En relación a la prueba del torniquete, ¿no? Bueno, como digo, se puede colocar un manguito de presión sanguínea, ¿no? En el punto intermedio entre la presión sistólica y diastólica durante 5 minutos. La prueba se considera positiva cuando hay 20 o más plaquetas por pulgada cuadrada, o sea, 6.25 centímetros por cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la prueba del torniquete que puede ser muy valiosa para una definición inmediata, ¿no? Antes de las pruebas de laboratorio, si es que estamos sospechando de que hay manifestaciones de tipo hemorrágico. Las otras pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar de un modo general, en primer lugar, hacer un estudio de concentración de leucocitos, plaquetas, hematocrito, ya hemos visto cómo hay una amplia gama de variabilidad, ¿no? Dependiendo de la gravedad del cuadro clínico. Concentración de albúmina, pruebas de función hepática, ya hemos dicho que hay trastornos que pueden manifestarse desde el punto de vista de un daño hepático severo, ¿no? En cuanto a la orina, verificar si hay hematuria microscópica. En cuanto a las pruebas específicas, uno es aislar el virus y hacer un cultivo de ellos. Dos, desde el punto de vista serológico, identificar si hay anticuerpos, ¿no? Si el paciente está empezando la enfermedad, obviamente vamos a encontrar anticuerpos IgM, pero si ya está en fases posteriores, ya es probable que encontremos la inmunoglobulina G. Bien. El aislamiento del virus se puede permitir detectar a qué serotipo pertenece el virus infectante, ¿no? La prueba de ELISA, por si acaso, no solamente es para HIV, también sirve para detectar muchos anticuerpos, ¿no? Con mayor precisión, ¿no? Relacionado siempre en este caso con las inmunoglobulinas, no solamente la M, la G también, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bueno, recolección y procesamiento de muestras para el diagnóstico, depende de en qué momento se encuentra, en qué fase de enfermedad se encuentra el paciente, ¿no? Eh, la colecta de sangre en la fase aguda, o sea, 0 a 5 días después de aparición de los primeros síntomas. En el momento que se colecta, cuando el paciente se presenta, primero recoger una, una muestra y después recoger la segunda muestra en la convalescencia. ¿Qué tipo de análisis corresponde? Aislamiento del virus,
¿no? O el estudio serológico. La colecta de la sangre en la fase de convalecencia, 6 días después de la aparición de los síntomas o más días, ¿no? ¿En qué momento? Entre los 6 a 21 días posteriores a la aparición de los síntomas. En este caso, el tipo de análisis solamente es serológico, ¿ya? Aquí es importante solamente recordar esta tabla, cuál es el Doctor, propósito su que se audífono creo persigue. que está apagado. ¿Así? Vamos a ver, ¿ya? Doctor, disculpe, se ha apagado su audífono, parece. Disculpe. Sí, sí, no, ahorita vamos a verlo. Yo lo escucho bien. ¿A alguien más le pasa eso? Ya, yo veo acá. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se Lo escucha. escucho bien. Sí, doctor. Sí, doctor, se lo escucha. Sí, disculpe, ya se escucha. Sí, porque me dijeron que no escuchaban. Ya, ¿ahora me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ya. Sí, sí, doctor. Ahora sí. Ya, ok. Ya, vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, yo decía que estas pruebas de laboratorio que le estoy mencionando, en qué momento se colecta, etcétera, etcétera, depende del cuál es el propósito que se persigue. ¿Ya? Si yo quiero detectar si el paciente ha empezado su enfermedad recién, todavía es posible encontrar el virus. ¿Ya? Y en cuanto al estudio de serología, es probable que encuentre de repente una fase de transición donde recién está apareciendo las inmunoglobulina M. En cambio, cuando el paciente ya está en fase de convalecencia, y eso es lo que yo quisiera definirlo claramente, que paciente de convalecencia, entonces los estudios solamente son de serología, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Detectar si tiene inmunoglobulina G, si hay una respuesta inmunológica adecuada, ¿no? Bien. Entonces, bueno, es importante también cuando el paciente ha fallecido, eso es importante también diagnosticarlo, ¿ya? Porque esto, repito, hay que informarlo, ¿no? En primer lugar, hay que informar al laboratorio, ¿ya? Porque ellos son los que procesan las muestras, ¿no? De que el caso que se ha presentado fue mortal. Entonces aquí hay que obtener una muestra de sangre para tratar de aislar el virus o determinar los anticuerpos, ¿no? Se puede encontrar muestras de tejido, obtener muestras de tejido para las pruebas, ¿no?, de aislamiento del virus por estudios de inmunizoquímica, ¿ya? Bien, continuamos con la fiebre amarilla. Bueno, también, igual como en la anterior, es una zoonosis vírica de tipo agudo. El virus es un virus ARN. De igual manera, del grupo del arbovirus, familia Flavidae, género Flavovirus. Distribución, regiones tropicales de América Latina, ¿no? Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú. El África también lo tiene. Bueno, los modos de transmisión se describen dos ciclos. Uno del urbano es transmitido por la de Egipto, mosquito doméstico, de persona a persona. El selvático transmitido por el mosquito del Haemococcus, ¿no?, mosquito silvestre, que pueden ser de la vía de transmisión de animal a persona, ¿no? Bien, bueno, acá tienen el mosquito, precisamente es importante también saber inmediatamente identificarlo, ¿no? En el hombre de 3 a 6 días después de ser picado comienzan a aparecer ya los primeros síntomas, pero en el mosquito de 9 a 12 días, el momento que se contaminó, ¿no? 50% van a morir a los 7 días y el 95% en un mes. La inmunidad en forma natural es permanente. Si hay una vacuna de por medio, ¿no?, puede durar de 30 a 35 años.
la letalidad de 20% a 50%. ¿Ya? El paciente va a fallecer generalmente entre el 7º al 10º día, desde que aparecen los síntomas. Bien, en cuanto a la vigilancia epidemiológica es importante también, ¿no? En primer lugar, si apareció un pequeño brote, la vigilancia es en relación a los síndromes febriles de tipo ictérico. ¿Ya? También se habla de una vigilancia en relación a fallecimiento de monos en áreas selváticas, que también es una señal de alerta. Entonces, eso, si hubiera esto, nos obligaría a tomar precauciones. Nos están muriendo monos, es probable que también ya haya mosquitos infectados y que pueden picar al hombre, si es que todavía no ha aparecido ningún caso eh, en seres humanos, ¿no? Bien, en cuanto a los índices de infestación, hay que mantenerlo por debajo del 5%, ¿no? Y eso ha evitado, en cierto modo, que la fiebre amarilla comience a expandirse nuevamente por las zonas urbanas. Al parecer esto ya está controlado, porque hay formas de vacunación preventiva cuando aparecen estos brotes, ¿no? Como había dicho, el periodo de infección dura de 3 a 4 días en el ser humano, ¿no? El examen físico, el paciente presenta fiebre muy alta, 39 a 40 grados centígrados, ¿no? Hay una apariencia tóxica en el paciente, ¿no? El paciente está así en estado de sopor, ¿no? Hay epigastralgia, hepatomegalia dolorosa, ¿no? Aquí el hígado está en este caso ya afectado. El dato del laboratorio nos va a informar aquí en este caso que las transaminasas están elevadas, ¿no? Y si se encuentra ictericia, ya nos está hablando de una disfunción hepática. Una vez que viene el periodo de remisión, ya comienza a disminuir la fiebre, los síntomas. Un periodo muy breve que le sigue metiendo la infección, una infección anictérica. En cuanto al periodo de intoxicación, bueno, el paciente se mantiene igual con fiebre, hay bradicardia, náuseas, vómitos, ¿no? Puede haber ya ictericia, oliguria. Se puede preguntar examen, ¿no? ¿En qué momento definimos la oliguria? Menos de 500 ml en 24 horas. Y en una hora, ¿cuánto habrá? Para no esperar las 24 horas. ¿Mm? A ver, saquen su cuenta. Sigamos. Va a haber signo de hemorragia, nuevamente, insisto. Los signos de hemorragia en este caso empiezan siempre con petequias. ¿Por qué? Porque los primeros que son afectados son los vasos de pequeño calibre. Ya puede haber después, en ese periodo, falla orgánica multisistémica. Entonces hay compromiso renal, hepático, cardiovascular, ¿no? El sistema nervioso central, el paciente entra en delirio, convulsiones, estupor y finalmente el coma. A ver, definiciones de caso. Cuando se produce un brote, hay que definir. Caso probable, ¿cuándo lo consideramos? Paciente febril, de inicio brusco, hay cefalea, hay dolor a las espaldas, dorsalgia, inyección conjuntival, ¿no? Que puede evolucionar a una ictericia, ¿no? Piel, mucosas están medias amarillentas, y aparecer los trastornos hemorragíparos. No olvidarse nunca, cada vez que vean esta sintomatología, la procedencia. El antecedente epidemiológico nos va a ayudar también para definirlo rápidamente. Caso confirmado. Bueno, lo que hemos observado en caso probable, pero ya se logró aislar el virus, ¿ya? Anticuerpos, sobre todo IgM o IgG también, ¿no? Estudios de inmunistoquímica. Bueno, en este caso necesitamos obtener muestras de biopsia, ¿no? En la cual se detectan presencia de antígenos en los tejidos en estudio. Hay otras formas mucho más sofisticadas, ¿no? Que vienen a ser una estudios de pruebas moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no?
es importante también hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente que el diagnóstico diferencial se torna difícil si es que tiene el antecedente epidemiológico, pero si no lo tiene, de todas maneras tenemos que hacer un estudio mucho más exquisito para algunas otras enfermedades que también son icterohemorrágicas, ¿no? Tenemos las hepatitis virales, la fiebre tifoidea, leptospirosis, tifus, la malaria, sobre todo por el Plasmodium falciparum, ya lo vamos a ver más adelante, que es el más letal de los Plasmodium. En la célula ya existen casos combinados con el Plasmodium viva, lo vamos a ver más adelante. La bartonelosis, ¿no? Aquí la bartonelosis, por si acaso, es una enfermedad reemergente. Me refiero a, a- a la que nos está produciendo el- la llamada fiebre de la oroya, ¿no? Y también con el dengue hemorrágico. Pero aquí en este caso, la ictericia nos va a dar el diagnóstico diferencial. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio más importantes? El laboratorio de tipo general, ¿no? Hemograma, bioquímica, tiempo de coagulación. Esta es una prueba muy fácil de hacer, ¿no? Para no esperar el tiempo de prototrombina, que sería la prueba de que hay una falla hepática ya mucho más severa. Estudio de la orina, estudio serológico, la, el PCR, algunas pruebas relacionadas con el estudio del virus, pruebas de ELISA, Western blot, sobre todo para confirmar el ELISA, si que hay caso de duda. La metodología que se emplea es análisis del virus, pero ya por este método, Western blot. Una biopsia hepática no está de más para saber cuánto ha llegado el daño hepático. Bueno, el hemograma en la fase de inicio, vamos a encontrar leucocitosis y división a la izquierda. Una leucocitosis neutrofílica con división a la izquierda, ¿no? Pero miren, a partir del cuarto día, tercero o cuarto día, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia, ¿ya? Las estripes celulares en donde se caracteriza por linfopenia y las plaquetas disminuidas, ¿no? Velocidad de sedimentación globular, obviamente tratando de un proceso agudo, esperamos siempre que esté aumentado. Y eso también nos indica la severidad del cuadro, ¿eh? Mayor velocidad significa que hay mayor proceso inflamatorio. Y una elevación progresiva de la velocidad es agravamiento del cuadro clínico. Bueno, estudio de bioquímica. El dosaje de filinógeno y los factores de coagulación nos pueden dar una indicación cuando comienzan a disminuir su concentración, ¿no? Que se están consumiendo los factores. ¿Ya? El daño hepático lo detectamos por enzimas, ¿ya? Como la glutamil oxalacética o glutamil piruvatoquinasa, la transaminasas, glutámico pirúvica, perdón, ¿no? El aumento de la bilirrubina directa, que ya nos está hablando ya de un daño parenquimal, ¿no? Urea creatinina también muy elevada, más de 5 a 6 veces. Los tiempos de coagulación. En cuanto a los tiempos de coagulación, generalmente el primero que nos va a dar una señal de alerta es el tiempo de protrombina. Ya comienza a prolongarse, pero también hay aumento de la trombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, ¿no? Nos está hablando que hay ya un daño hepático. Si somos un poquito más exigentes, podemos pedir al laboratorio que nos dose factores de coagulación, pero esto a veces demora. Nosotros necesitamos actuar rápidamente y podemos encontrar factores disminuidos como el 2, el 5, el 7, el 9, el 10. En la orina, ¿qué vamos a encontrar? Si hay lesiones capilares, hematuria, cilindruria, albuminuria, pérdida de albúmina, ¿ya? Lo que indica ya hay un aumento de la permeabilidad vascular. En cuanto al estudio serológico, siempre se hace un estudio comparado, 2 muestras, uno al inicio y otro semana después, segunda o tercera semana, ¿no?
La elevación a 4 veces los títulos de anticuerpos IgM específicos ya nos habla de que efectivamente esto confirma el cuadro clínico del paciente, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa, por si acaso no hay que confundir, cuando digo PCR no es proteína C reactiva, es reacción en cadena de la polimerasa, un estudio de biología molecular. Ya ustedes deben saber, ¿no? Ese es un estudio interesante porque mucho mejor que las técnicas de ELISA o de Western blot, permite replicar unas cuantas copias de ARN, ¿no? En el laboratorio, lo que al incrementarle el número de ARN viral nos permite inmediatamente identificarlo, ¿no? Las técnicas de ELISA, bueno, igual busca la ARN viral, pero tiene un defecto, hay una reacción cruzada. El Western blot en este caso es mucho más específico y confirma lo que salió en la técnica de ELISA. Bien, ahora pasamos acá al estudio de malaria. Siempre es bueno recordar, ¿no? Algunos, no solamente la malaria es el único protozoos de importancia clínica, de protozoos sanguíneos, en el sentido de que invaden el tejido o también los glóbulos rojos de la sangre, ¿no? Tenemos el plasmodium, la leishmania, tepanosomas, toxoplasma, sarcocistis, babesia, ¿no? Entre los más importantes. Nosotros vamos a limitarnos acá a la leishmania y el plasmodium. Bueno, recordar acá los parásitos palúdicos humanos más importantes, Plasmodium vivax, o también llamada la que produce la enfermedad de la terciana, Plasmodium ovale, ¿no? Que también produce la terciana, el malaria, o produce la cuartana, el falciparum, que también produce una terciana pero maligna. En nuestro país se ha encontrado una alta prevalencia de Plasmodium vivax y el falciparum en la selva, en Iquitos, en la zona de la provincia de Iquitos. Pero también ya está apareciendo una combinación de ambas, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, lo que puede un poco entorpecer el diagnóstico, ¿no? Uno puede encontrar Plasmodium vivax y creer que eso es el diagnóstico definitivo, pero más difícil es encontrar Plasmodium falciparum, ¿eh? Solamente hay un cuadro clínico que nos puede ayudar. Uno, la disminución de la concentración de plaquetas, que nos está hablando ya de la malignidad del cuadro. Si no hemos detectado todavía falciparum en las láminas y encontramos más bien trombocitopenia, hay que volver a las láminas. De repente ya encontramos el falciparum escondido, ¿no? Bueno, acá es importante hacer un recuerdo porque todos estos tipos de Plasmodium tienen algo en común, ¿no? En cuanto a su evolución. Ustedes saben de que cuando el mosquito pica al ser humano, va a liberar los esporozoitos, ¿no? Estos esporozoitos entran en lo que se llama un ciclo exoeritrocítico, ¿ya? Porque van a ser transportados al hígado, ¿no? Ahí va a haber una reproducción asexual, ¿no? En la cual va a producirse las esquizogonias. Es característico también el Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale, el hecho de que algunos de estos esquizontes entran en una fase de letargo, digamos, ¿no? Lo que le llaman presencia de hipnozoitos, que en cierto modo explican los casos de recidiva, ¿no? De malaria producido por este tipo de plasmodium, ¿no? Bueno, al final los hepatocitos se lisan y van a liberar merozoitos, o sea, lo conocen ustedes. Es importante volver a repasar cómo es el ciclo de estos patógenos, ¿no? Una vez liberados, los merozoitos se van a adherir a los glóbulos rojos, hay algunos receptores que les permiten el ingreso y empieza el ciclo eritrocítico, ¿no? Entonces van a formarse los anillos, los trofosforitos, los esquizontes, ¿no? Que una vez que se rompen el glóbulo rojo,
van a infectar a otros glóbulos rojos, ¿no? Pero también se va produciendo en esta fase algunos gametocitos, ¿no? De tal manera que cuando el anófeles pica a este individuo, obviamente va a contaminarse con estos gametocitos y empieza el ciclo sexual dentro del vector, ¿no? Esto es importante, ¿ah? Aquí en el mosquito anófeles se produce el ciclo sexual. En el ser humano es el ciclo asexual, con sus dos fases, la fase exoeritrocítica que lo hemos visto y la fase eritrocítica, ¿no? Que también lo hemos repasado. Es importante recordar eso, ¿no? Porque esto, si bien es cierto, es un rasgo común en todos los Plasmodium, pero también nos permite definir por las características de los melocitos y de los gametocitos ante qué tipo de Plasmodium nos encontramos. Empecemos por el Plasmodium falciparum. Acá dice, no muestra selectividad por ningún tipo de hematíe. ¿Eso qué significa? El Plasmodium puede atacar, puede ingresar en glóbulos rojos jóvenes como en glóbulos rojos ya senescentes, ¿no? Entonces no tiene selectividad. Entonces, aquí en este caso, múltiples esporosoditos van a invadir a un solo glóbulo rojo. ¿Qué vamos a observar? 3 o 4 anillos en una célula. Yo particularmente, cuando he hecho algunos estudios que han sido más que todo hallazgos, ¿no? Porque nunca he rotado yo por el área de microbiología, pero sí hematología. Cuando estudiaba las láminas, como hallazgos encontraban unos anillos, digamos como dos cromatinas bien teñidas intensamente, ¿no? Y eso me da la evidencia de que había por ahí un plasmodium, y efectivamente yo encontré un gametocito ya fuera de la célula, ¿no? Era como una especie de un platanito ahí que estaba pegado por el glóbulo rojo, ¿no? Pero eso era un hallazgo, ¿no? Entonces es distintivo de esta especie ubicarse en el borde de la membrana celular o en la periferia, ¿no? Los esquizontes y trofoseitos van a permanecer secuestrados en el hígado y vaso. ¿Ya? Muy raro están en sangre periférica, eso es cierto. Por eso que es difícil encontrarlos. Más fácil es encontrar un gametocito que encontrar algún trofosito o un esquizonte, ¿no? La presencia de gametocitos en sangre periférica es, como les repito, distintivo del Plasmodium falciparum, ¿ya? En este caso no hay hipnozoitos, lo que les dije, ¿no? O sea, no es que vayan a permanecer en una fase latente de latencia, no. Igual que el Plasmodium malaria no lo vamos a encontrar, ¿no? Entonces no es posible que haya recidiva de Plasmodium falciparum, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué regiones? En regiones tropicales y subtropicales. Periodo de incubación de 7 a 10 días. Clínica en estos casos, aparte del antecedente epidemiológico, obviamente, cefalea, escalofríos y fiebre cada día. Luego se va a presentar cada 36 a 48 horas. La terciana maligna, que habíamos dicho, ¿no? Bueno, la acumulación de dendritos celulares, producto de la lisis celular, ¿no? Y también producto de la adherencia a glóbulos rojos. Sí, un momentito. A ver, nuevamente ya, están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve. Sí, porque se apareció otra imagen. Ya, bueno, mire, conforme se van lisando glóbulos rojos, hepatocitos mismos que salen lisados, cuando se adhieren al endotelio, ¿no? Va a formar formas fulminantes en la cual puede haber afectación del cerebro, riñón, hígado, ¿ya? También es importante porque pues, es precisamente lo que le da la alta letalidad a este Plasmodium falciparum. Bueno, aquí está. ¿Observan el cursor? Aló, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, sí se le escucha. Sí, doctor.
Ya, ¿el cursor lo observan? Sí. Ya, mire, el cursor en este momento está señalando un gametocito. Ya. Miren, acá, por ejemplo, observen ustedes estos anillos, ¿no? Y su cromatina, intensamente teñida acá. Y este es un dato característico cuando uno ve que ya nos habla de que hay un plasmodium, ¿no? Que está infectando al paciente. En relación al Plasmodium vivax, también es otro que predomina mucho más que el falciparum. Bueno, en este caso tiene predilección por los hematíes jóvenes, inmaduros, ¿no? Observen ustedes ya que si se trata de jóvenes, entonces como que hay una especie de más flexibilidad en la membrana del glóbulo rojo, ¿no? Entonces se absorban glóbulos rojos abundantes en gránulos de Schüssler, de color rosa, ¿no? El trofocito va a adoptar la forma de anillo con un aspecto ameboide, ¿no? Esquizontes y trofocitos, también más maduros, lo podemos encontrar ahí. Puede llegar a contener hasta 24 merozoitos. Y los gametocitos son redondos, ¿no? No son alargados como el plasmodium. Periodo de incubación de 7 a 10 días. Síntomas inespecíficos. Igual cefalea, ¿no? La lisis celular que va a liberar merozoitos, hemoglobina, detritus tóxicos, ¿no? Y las crisis febriles cada 48 horas. Las infecciones crónicas igualmente pueden producir lesiones a nivel cerebral, renal, hepáticos, ¿no? Es importante también alertar a los pacientes que tengan que tomar medidas preventivas, ¿no? Para que no haya problemas de este tipo de reinfecciones. Bueno, acá tienen ustedes un gametocito y este es un anillo, observen ustedes, con una sola cromatina. Muy raro encontrar dos, tres, uno solo, ¿no? En cuanto al Plasmodium malariae, no reportan los estudios que acá en el Perú haya este Plasmodium, pero solamente infectan a hematíes maduros, ¿ya? Por lo tanto, el crecimiento del parásito se va a adaptar al tamaño y a la forma que adopta el glóbulo rojo, dado que la membrana es mucho más rígida, ¿ya? Pueden adoptar formas en banda o barra, ¿no? El esquizonte maduro contiene 8 merazoitos dispuestos en forma de roseta, ¿ya? Eh, no hay inozoitos, igual que el Plasmodium falciparum, ¿no? Puede haber recrudescencia. Eh, Epidemiología, se observa en climas templados, subtropicales, pero es poco frecuente. Periodo de incubación, 18 a 40 días. En este caso, la fiebre se repite cada 72 horas. Si la crisis no son tratados, o sea, no van a tomar el fármaco, esto se resuelve en 20 años. Pero imagínense un paciente que esté con esta crisis durante 20 años, ¿no? Miren, acá está en banda lo que decían, ¿no? El trofozoito. Plasmodium ovale, similar al Plasmodium vivax. En este caso, igual es selectivo al glóbulo rojo flexible, o sea, jóvenes, ¿no? En este caso, los hematíes van a adoptar una forma oval. Claro, como son jóvenes, entonces hay una amplia proliferación de histocitos. Entonces van a deformar un poco el glóbulo rojo, ¿no? Y adoptar la forma oval. Punto de Schüssler con color rosa pálido, ¿no? En el borde de las células. Y se observan generalmente estos, como si fueran unos, unas inclusiones un poco como deshilachados, ¿no? Bien, el esquizonte maduro tiene la mitad de merozoitos del Plasmodium vivax. En cuanto a la sintomatología, de igual manera fiebre, cefalea, escalofríos, sudoración, semejante al Plasmodium vivax. Si no lo tratamos, en este caso, al ovale, el proceso dura un año, se resuelve solo. Vayamos al diagnóstico de laboratorio. A ver, Plasmodium vivax,
vamos a detectarlo tanto en extensiones gruesas como en finas. O sea, la gota gruesa nos puede ayudar, pero un extendido de lámina periférica también, ¿no? La coloración que se hace para estudio de lámina periférica puede servir para encontrar a estos parásitos, ¿no? En el Plasmodium ovale vamos a observar células ovales, ¿no? Con punto de Schussner y una membrana celular de aspecto deshilachado. En las pruebas serológicas, reacción cruzada con otras especies. En cuanto al Plasmodium malariae, bueno, en este caso encontramos las famosas barras o bandas dentro del glóbulo rojo, ¿no? Y excisiontes en forma de roseta. El falciparum, bueno, vamos a observar los anillos característicos, ya lo hemos visto, ¿no? Que se sitúan en la periferia, ¿no? También vamos a encontrar gametocitos de tipo semilunares muy característicos, pero ya fuera del glóbulo rojo. Entonces, como ustedes podrán ver, ¿no? Hay características típicas. Para empezar, repito, el Plasmodium falciparum es muy flexible, puede infectar tanto glóbulos rojos jóvenes como senescentes, ¿no? El Plasmodium vivax, también importante recordar, ¿no? Ya ingresa a glóbulo rojo ya senescentes, ¿no? Bien, continuamos con la leishmania. Hay varios tipos de parásitos en este caso, ¿no? Que nos va a producir también características de enfermedades que tienen nombres propios. La leishmania normal, por ejemplo, siempre está relacionada con una leishmaniasis visceral. En otros lugares se llama calazar, en otros se llama Fieldundum. La leishmania trópica está relacionada con la leishmaniasis cutánea, también llamada úlcera oriental. La leishmania brasilensis es una leishmaniasis mucocutánea, ¿no? También como se considera como leishmaniasis americana o espundia. En este caso, el parásito tiene dos fases de evolución. Hay una fase promastigótica, ¿no? De forma alargada, tiene su flagelo propio. Lo vamos a encontrar en las glándulas salivales del insecto, ¿no? Que es un flebotomus. La infección se inicia cuando el insecto pica en la piel, ¿no? Y ahí es donde pierde su flagelo, ¿no? En donde va a pasar a una fase de evolución amastigótica. Y en este caso ya va a invadir el sistema mononuclear fagocítico, ¿no? En otras palabras, cuando el insecto pica a un paciente, está, en este caso, el insecto ingiriendo amastigotos, ¿ya? Dentro del insecto se va a transformar en promastigotos nuevamente, ¿no? Dividiéndose en el intestino medio por fisión binaria. Sigue desarrollándose dentro del insecto y va a migrar a la proboscis del insecto, ¿no? O sea, en el aparato que le permite penetrar la piel. Entonces está preparado para iniciar la infección de un nuevo huésped. Bueno, acá algunos signos clínicos de la leishmaniasis producida por el donoide, por ejemplo, una incubación que puede durar varias semanas hasta un año, fíjense. Característica importante: fiebre, diarrea, anemia, ¿no? Hepatoesplenomegalia y lesión renal. La leishmania trópica, la incubación puede durar de 2 semanas a 2 meses, más corto el tiempo, ¿no? Aparece una pápula roja en el sitio de lesión, luego se ulcera y se va complicando progresivamente, no puede haber sobreinfección agregada de ahí. En la Alemania brasilensis, igual un periodo de incubación similar a la Alemania trópica, ¿no? Bueno, la pápula va a demorar semanas y a veces meses, ¿no? La lesión se localiza precisamente entre las dos áreas, entre la mucosa y el área vecina.
Bueno, en cuanto a la epidemiología, estamos hablando de qué regiones podemos encontrarlo. Por ejemplo, la Donovani la encontramos en el sudeste asiático, ¿no? El reservorio en este caso puede ser perros, zorros, chacales. El vector siempre será el Phlebotomus. En la Alemania trópica lo encontramos en África, en Asia, Europa. El reservorio igualmente perros, gatos, zorros. La Alemania brasilensis, bueno, lo encontramos en Centroamérica, ¿no? En México. Las lesiones se localizan en mucosa y áreas vecinas. Pues se le llama mucocutánea. Los estudios de laboratorio. En la fase amastigota, cuando no encontramos ya el flagelo. Lo podemos encontrar en biopsias de tejido, ¿no? Un aspirado de medio vaso nos puede ayudar. También aspirado de ganglios linfáticos. El cultivo de sangre, médula ósea, ya a este nivel podemos encontrar promastigotos, ¿no? O sea, si recién ha ingresado, algunos todavía pueden tener sus flagelos, ¿no? También se ha detectado ya por medio de pruebas serológicas, o sea, también podemos hacer estudios, ¿no? Detectar si es IgM o IgG, o ambas obviamente puede ser también, lo que nos indica la presencia del patógeno. Bien, ¿alguna pregunta? Miren, cuando siempre ustedes se enfoquen estos problemas, ¿no? No solamente guíense por el cuadro clínico, ¿ah? Primero también hay que asegurar que haya un antecedente epidemiológico, ¿no? Eh, el diagnóstico diferencial, si es que no hay antecedente epidemiológico, es lo que debemos inmediatamente incorporar, ¿no? Y establecer también un diagnóstico diferencial, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo el dengue hemorrágico, comparten ciertos cuadros clínicos con la fiebre amarilla. La diferencia con la fiebre amarilla es que podemos encontrar ictericia, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Si no hay pregunta, creo que no más quedamos.